Producciones Alcance Victoria Nezahualcóyotl presenta la palabra de Dios para tu vida. Tuvimos que viajar a Tepic, a Puerto Vallarta. Pues fue una aventura, fue toda una aventura salir de aquí, de la Ciudad de México. Primeramente, cuando estábamos por salir, pensábamos, ya teníamos nosotros un plan de irnos en una camioneta, y entonces ya no podíamos cambiar el plan porque ya los vuelos estaban carísimos y ya era imposible pensar en tomar un avión. Entonces, bueno, pues no había gasolina por ninguna gasolinera, todas estaban cerradas, y las que estaban abiertas había una fila de gente, ¿verdad? Increíble. Algunos se tuvieron que ir a desvelar ahí, o desmañanar ahí, o pasar la noche ahí. Pues el director con un grupo de hermanos consiguieron la gasolina para poder llenar la camioneta y poder viajar hasta Guadalajara, ¿verdad? Ahí en Guadalajara llegamos, viajamos por la noche, llegamos en la mañana del domingo a Guadalajara, y ya el tanque nos estaba avisando que no íbamos a llegar a Puerto Vallarta, ¿verdad? Decía, es necesario ponerle más gasolina, porque si en el camino no hay, va a ser imposible. Y las gasolineras de Guadalajara estaban peor que las de México, peor que las de México. Y entonces, hermano, tuvimos un domingo de estar todo el tiempo esperando que hubiera gasolina. Damos gracias a Dios porque hay Alcance Victoria en Guadalajara, y pudimos no perdernos el día del Señor. Entonces, entre que estábamos, ¿qué hacemos? Y pensábamos una cosa, pensábamos otra. De pronto mi esposa dijo, pues vamos a la palabra de Dios, ahí Dios nos va a hablar. Yo dije amén. Amén, ¿verdad? Y sí es cierto, a veces uno está tripeando aquí, que este, que el otro. Y ella dijo, vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios y escuchemos la palabra, y ahí Dios nos va a hablar. Y ahí Dios solucionó el problema, hermano. Ahí el mismo pastor tenía que ir también. Entonces formaron otro equipo, fueron a la gasolinera, y para las 7, 8 de la noche ya teníamos otra vez el tanque lleno, que nos permitió llegar hasta Puerto Vallarta, ¿verdad? Y ahí en Vallarta, de hecho, ya entrando a Tepic, ningún problema, hermano. Gasolineras, hasta los hombres ahí con la banderita diciendo, hay gasolina, hay gasolina, hay gasolina, y sin filas. Y tú decías, híjole, ¿cómo cambia el panorama de uno a otro? Entonces, ahí en Puerto Vallarta había gasolina bastante de sobra, hermano, no había problema, ¿verdad? Pero usted sabe, se vivió ese problema. Al regresar, ¿verdad? Cuando terminó el evento, que fue toda una semana, el evento terminó el viernes, ese fatídico viernes. ¿Verdad que sí? Ese viernes tan terrible, hermano, terminó el evento, y ese día nosotros estábamos por venir también, pero tuvimos entonces que esperar igual por la gasolina y todo. Bueno, pues ya se vio lo de la gasolina. Incluso tuvimos por ahí una brillante idea de agarrar unos garrafones, llenarlos con gasolina y traérnoslos en la camioneta, ¿verdad? Porque dijimos, pues si en el camino no hay, los rellenamos. Pero el sábado en la mañana amanecimos con una triste noticia, ¿verdad? Después del desabasto que habíamos sufrido, nos enteramos del grave accidente ocurrido en una comunidad de Hidalgo. Poco a poco la noticia comenzaba a extenderse a través de videos que inundaban las redes sociales. Pasamos del asombro y el dolor a la indignación y el enojo. Conforme seguían llegando videos, nos sorprendía la imprudencia de la gente, la forma de ponerse en riesgo a sí mismos y a sus propios hijos. De hecho, eso, hermano, nos hizo, cuando estábamos ahí, que ya con los garrafones comprados y todo, le dije al director, no vamos a llevar gasolina en la camioneta. Yo no sé cómo nos vayamos, pero no vamos a cargar eso en la camioneta. ¿Por qué? Es de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo eso te hace entender que no es cualquier cosa, que no es un juego, que no está bien arriesgarse de esa manera.
Yo sé que por aquí se andaban llevando los garrafones y todo eso, ¿verdad? Y yo digo, bueno, de aquí a la Carmelo, o de la Carmelo a tu casa, o de la gasolinera a tu casa, pues era una cosa, pero de Puerto Vallarta para acá estamos hablando de kilómetros en la carretera, bajo un sol, bajo el movimiento de la gasolina. ¿Me explico? Y lo que se ha escuchado últimamente, que aún con responder una llamada eso se prende. Entonces, hermano, fue algo que comenzamos a mirar cómo la gente, yo sé que todos ustedes vieron esos videos, las noticias, todo, cómo la gente se vuelve imprudente, ¿verdad? Una imprudencia, la imprudencia, hermano, de ponerse en riesgo. Personalmente, hermano, en esta mañana, yo le puedo decir en esta mañana que me conmovía una escena de mirar a un federal o a un soldado advirtiéndole a las personas, hermano, lo que podría pasar. A un hermano, este hombre diciéndole a una mujer que sacara a su niño de allí. Las palabras más, palabras menos era: sácalo de aquí, es peligroso, se te va a morir. Yo no sé cuántos vieron eso, ¿verdad? Y diciéndole a la persona, a las familias ahí que estaban formadas con todas esas cosas, ¿verdad? Y ahí, hermano, y diciéndole: sácalo de aquí, se te va a morir. Sin embargo, esas personas hacían un gesto de indiferencia, incluso de molestia. Cuando la persona les está diciendo: saca a tu niño de aquí, váyanse de aquí, no se acerquen aquí, tengan cuidado con lo que está pasando aquí, no es un juego. Si usted miró a eso, hermano, parecía una verbena, ¿verdad? Parecía una fiesta. A la gente no le importaba incluso andar toda salpicada, completamente mojada en ese líquido tan peligroso, hermano. Sácalo de aquí, les decían. Era una advertencia, hermano. Era una llamada de atención. Era un constante, hermano, decirle: hay un peligro, estás en riesgo, te estás poniendo en riesgo y estás poniendo en riesgo a tus hijos. Ya no solamente el hecho de lo que estás haciendo. El hecho de lo que estás haciendo es un peligro porque estás robando. Yo sé que aquí hay infinidad de personas, o hay varias personas que tendrán su propia opinión, porque así hay variedad de gente que puede pensar, ¿verdad? La gente ahí pensaba: pues si esto es de México, lo de México es para los mexicanos. ¿No dicen que el petróleo es de los mexicanos? Pues entonces hay que llevárnoslo, ¿no? Entonces, no solamente el hecho de que como papá o como mamá lleves a tus hijos y que te miren que estás haciendo eso. No solamente es ese hecho, sino el peligro latente, una bomba de tiempo, hermano, que se estaba preparando en ese lugar. Como fuese, hermano. Era una situación, hermano, no de alto riesgo. Yo creo que era un riesgo inminente, hermano. Un riesgo terrible. Me conmovía mi corazón, hermano, la actitud de la gente cuando aquella persona, ni siquiera con autoridad, hermano, porque es difícil en ese momento tener autoridad y decirles: sálganse de aquí. ¿Está conmigo? Un policía, 2 policías, 3 policías, 5 policías contra una comunidad. ¿Cómo pueden llegar y decirles: sálganse de aquí? Y esa gente como si fueran sordos, nomás mirando así de reojo, y indiferencia y hasta molestia. Cállate, ¿qué nos vienes a decir? ¿Qué nos vienes a hablar? Quítate, déjame seguir formando y haciendo lo que estoy haciendo. Usted lo sabe, minutos más tarde vino la tragedia, porque esto fue una tragedia anunciada. Todas las personas que estaban ahí estaban en un riesgo inminente. Fue terrible, sí. Fue terrible, por supuesto.
Sabemos que gente murió inmediatamente. Aun cuando se habla de número de muertos y luego te dicen tantos desaparecidos, entendemos claramente que prácticamente fueron desintegrados. La angustia, el lloro, la desesperación. Pero increíblemente después de la tragedia, viene el reclamo cínico. ¿Por qué el presidente, por qué la policía y por qué el ejército permitió esto? Fue una tragedia anunciada como la vivimos diariamente en nuestra vida cotidiana, hermano. Dios siempre nos ha advertido del riesgo de jugar con el pecado. Es una tragedia anunciada. Es algo que sabes que tarde que temprano va a suceder. Es algo que sabes que tarde o temprano va a ocurrir o va a sobrevenir. Dios desde siempre nos ha advertido de este riesgo. Este acontecimiento nos tiene que llevar a reflexionar a nosotros como cristianos. Ni hablamos de política, ni hablamos de lo que pasó como algo de qué jactarnos o de qué decir o qué error hicieron, sino que esto lo tenemos que trasladar a cada uno de nosotros. ¿Qué contigo? ¿Qué conmigo? Que frecuente, hermanos, se nos está diciendo que el pecado es pecado. No hay pecado chiquito, no hay pecado insignificante, no hay pecado, aunque la gente se sienta buena. Porque hay gente, hermano, que piensa así: solamente sé bueno. Infinidad de gente buena se ha ido al infierno. ¿Porque Dios es injusto? ¿Por qué se llevan los buenos?, dirá alguien. No, porque la Biblia dice claramente: no hay justo, ni siquiera uno, por muy bueno que se crea. Porque el pecado siempre será pecado. Dios en su palabra nos ha advertido de una y de otra manera. Si usted tiene su Biblia en casa, si usted pone videos de YouTube en su casa, si usted tiene enlace en su casa, lo que usted tenga, pero usted escuchará la voz de Dios siempre advirtiéndole que no juegue con fuego, que no se acerque al fuego, que tenga cuidado cómo se comporta. Fíjate, me sorprende, perdón si hablo del presidente, pero es así. Me sorprende que él unas semanas antes dijo una palabra que a cualquiera le causaría risa: todos a portarnos bien. Cualquiera diría: qué ridículo un presidente diciéndole: pórtate bien. ¿Estás aquí, hermano? Qué ridículo, ¿verdad?, que un presidente tenga que venir a decirte: pórtate bien. ¿Y qué significa pórtate bien? Yo creo que no necesitas que te dé una lista de qué necesitas hacer para portarte bien. Tú que eres papá y que le dices a tu hijo: pórtate bien, no le dices: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, nomás le dices: pórtate bien. Qué tremendo, hermano, que unas semanas antes el presidente nos diga: todos a portarnos bien. Si te portas bien, nada te va a pasar. La misma Biblia, hermano, nos dice, hermano, que la ley se diseñó por la dureza de nuestro corazón, hermano, porque la necesitábamos, hermano. Dios, hermano, en su palabra, si tú lees el Antiguo Testamento, lees el Nuevo Testamento, lees los Salmos, los Proverbios, los Reyes, las cartas de Pablo, hermano, siempre vas a mirar que te está diciendo entre líneas:
Pórtate bien. Dile a tu hermano, pórtate bien. No necesitas decirle más. No necesitas decirle más. Cuando se te dice pórtate bien, el que recibe eso sabe a qué te refieres con pórtate bien. Pero la gente, hermano, no sabe portarse bien. No sabe portarse bien. Dios nos ha dejado en su palabra claramente cómo debemos comportarnos. ¿Quieres saber cómo? Ahí está escrito. Vaya a la Biblia. Lea su Biblia. Escudriñe su Biblia. Discierna su Biblia, hermano. A veces el pastor es como aquel federal, hermano, que advierte. A veces el pastor, hermano, es como aquel soldado que avisa y que les tiene que venir a decir a la gente lo que puede sucederle, lo que puede acontecerle, lo que puede ocurrirle. A veces el pastor viene con las ovejas y les advierte, les avisa, las molesta. Las molesta. Hay ovejas, hermano, que son como aquella línea de mujeres que estaban ahí con sus niños yendo a llenar sus garrafones de gasolina, que viene el pastor o viene la pastora y les dice, hermano, y les llama la atención y voltean a verlo como, ¿qué? Y quieren seguir formadas ahí en su lugar. No me vas a quitar la oportunidad de robarme lo que vengo a robarme. No me vas a quitar la oportunidad de besarme con quien quiero besuquearme. No me vas a quitar la oportunidad de tener un amante. No me vas a quitar la oportunidad de robar. No me vas a quitar la oportunidad de ser quien soy. Deja de molestarme. No me estés molestando con que Dios quiere, con que Dios dice, con que Dios esto. Esto que le estoy anunciando en esta mañana es una tragedia anunciada. Porque así es, hermano. Se te ha avisado, se te ha advertido. Y a veces, hermano, el pastor tiene que elaborar un mensaje amoroso, cariñoso, para que el Señor no se lastime. A veces el pastor tiene que traer una palabra de amor para que la iglesia no se vaya. Y así nos tratan aquí. Yo no vine a que me regañaran, porque somos adultos y los adultos no les gusta que los regañen. Son regañones. Aleluya. Dígame si no, regañones al 100%, pero ay, ¿quién soy yo para que me vengan a regañar a mí? Pero así es, hermanos, se les avisa, se les advierte, se les incomoda, se les molesta, diciéndoles que es peligroso que estés jugando con fuego. Cuando viene el Señor, no vivas de esa manera, no tengas esa relación, no te vistas de esa manera, no te pintes de esa manera, no hables de esa manera, no andes con esa persona, deja esa relación. Se quiere seguir en su fila, ¿qué les importa? Es mi vida. Y tarde que temprano, inminentemente va a venir, hermano, la misma situación, hermano, que ocurrió aquella tragedia. Por eso el Señor nos preguntó desde temprano en el proverbio, hermano. Por eso, hermano, el Señor nos está preguntando en su palabra y te lo hace a manera de pregunta, como para que tú mismo te respondas. Me encanta cómo el Señor, cuando te quiere decir algo clarito, hermano, te lo hace en manera de pregunta. Hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando venían a Él y le preguntaban algo, Él les respondía con otra pregunta. Y es lo mismo, hermano. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Cuánto tiempo podrás jugar con ese pecadito? ¿Cuánto tiempo podrás mantener el secretito? ¿Cuánto tiempo podrás mantener tu estilo de vida de esa manera? ¿Cuánto tiempo podremos vivir así, hermano?
La respuesta que muchas veces se encuentra a esta llamada de atención es la indiferencia. Gente se vuelve indiferente. Hoy, hermano, cuando hablamos del lago de fuego, en la mente como que nos lo brincamos y decimos, eso viene en la palabra, pero pues el lago de fuego me suena como a pan de vida, como a ríos de agua viva, me suena como a la palabra de Dios, pero no entendemos que nos está advirtiendo el Señor algo grave ahí. Nos volvemos indiferentes, nos incomoda la palabra. Hay personas, hermano, que a un hermano cuando le viene la tragedia, aleluya, algunos cuando reciben la consecuencia de su pecado, fíjate, muchos de los que andamos aquí a veces vivimos con las consecuencias de nuestro pecado, y de la misma manera que los sobrevivientes de aquella tragedia levantan una queja y se empiezan a decir, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué el pastor no vino a tiempo? ¿Por qué me dejaron hacer esto? No tienes excusa, hermano. No tenemos excusa, amado hermano. El Señor se ha desgastado en lágrimas. Él derramó su vida en la cruz del Calvario para avisarnos, hermano, de que era importante, hermano, protegernos, hermano, en Él. Sabiendo que nuestra única esperanza se llama Jesucristo, hermano. Y Dios, hermano, de la misma manera que aquel hombre te está diciendo cada mañana que te levantas, pórtate bien. Decía mi esposa, el testimonio parece insignificante, pero cuando yo noté que aquella mujer estaba haciendo su cuenta y que me estaba cobrando de menos, yo le dije, está mal su cuenta. Y a lo mejor, como dice mi esposa, a lo mejor pensó que me estaba cobrando de más, y le dije, no, me está cobrando de menos. Porque hasta en esos pequeños detalles, hermanos, donde tú y yo tenemos que ser diferentes. A mí no me importa cuántos se hubieran quedado con ese dinero. Yo no estoy preguntando cuántos se quedarían con eso. Yo sé quién debo de ser yo en el Señor. Yo sé cómo debo de actuar yo en el Señor y cómo debo de responder en ciertos momentos. En todas las áreas, amado hermano, amada hermana, tenemos que portarnos bien. Y usted sabe, hermano, cuáles son las áreas en las cuales usted está batallando. Yo sé cuáles son las áreas en las cuales sigo batallando, hermano. Y debo tener precaución, debo tener cuidado, debo poner atención, debo poner una alerta en mi propia vida, hermano, porque hay una tragedia anunciada. El Señor nos está diciendo, si tú te separas de mí, van a venir consecuencias a tu vida. Si tú no buscas a Dios, van a venir consecuencias a tu vida. No importa que seas un alma de la caridad allá afuera. No importa. Lo necesario, hermano, no es agradarle a una iglesia, no es agradarle a un templo, no es agradarle a nadie, pero al menos, hermano, que busques a Dios de todo tu corazón. Que no nos soltemos de la mano de Dios, hermano. Que dependamos completamente de su perfecta voluntad, hermano, y que no seamos una iglesia indiferente. No hay nada más triste, no hay nada más doloroso que nos convirtamos en indiferentes, hermano. Que de pronto ignoremos o que sintamos que porque ya tengo muchos años viniendo a este lugar, yo ya sé. ¿De qué sirve que sepamos si no hemos aprendido? Valga la redundancia. Usted tendrá su posición, discúlpeme, usted tendrá su posición, pero a mí me parecía cínica esa situación de ¿dónde estaba? ¿Quién es el culpable? El presidente. Así mucha gente piensa, ¿quién es el culpable? Dios. Dios es el culpable de lo que estoy viviendo. Dios es el culpable de lo que estoy haciendo. Dios es el culpable de cómo me está yendo. Dios es el culpable de este dolor de cabeza. Dios es el culpable de este dolor de huesos. Dios es el culpable de que tenga diarrea.
No, hermano, son consecuencias. Son consecuencias de una tragedia que se te avisó a tiempo, de una tragedia que se te advirtió que podía ocurrir, que podía suceder. No, dice la palabra del Señor en Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que tú siembres, eso es lo que vamos a cosechar, hermano. Es imposible, hermano, que usted esté pensando en sembrar pecado y que va a recoger bendiciones. Es imposible, hermano. Si usted siembra pecado, recogerá la cosecha de su pecado. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Por qué el Señor te lo pregunta? Cada vez, hermano, que llegue a ese proverbio, cada vez que usted lea, usted entienda que el Señor nos está advirtiendo de una tragedia que puede suceder, que puede ocurrir. No puedes andar con esa situación escondida. Es necesario, hermano, que busquemos a Dios, que confiemos en Dios, que dependamos de Dios, que nos hagamos, hermano, a la perfecta voluntad de Dios. No necesito predicar más. Dios nos está advirtiendo de una tragedia, nos avisa que nos apartemos del mal. Apártate del mal. Apártate del pecado. Aparta a tus hijos a tiempo, estórbale a tus hijos a tiempo. No te vayas con aquello de cuando crezca entenderá. Cuando crezca, que tome su decisión. Por eso es que muchos llegamos ya a los 40 y muchos a los pies del Señor. Nos pudimos haber ahorrado tantos años de dolor, hermano. Pero es importante, hermano, que usted permita que sus hijos vengan a los pies del Señor, a las cosas de Dios, a la obra de Dios, hermano. Todo lo que ellos hagan está bien. Yo se los he comentado una y otra vez. Yo tengo mis hijos, van a la escuela, están yendo a la universidad, esperamos que terminen la universidad. Eso no es pecado, por ningún lado le veo el pecado a eso. Pero sin Dios, sin Cristo, sin su Salvador, sin la bendición de Dios sobre sus vidas, los estamos poniendo en riesgo. Por eso tenemos después abogados borrachos, discúlpeme. Por eso tenemos después maestros infieles. Por eso tenemos después médicos santeros también, aleluya. Vas con un médico, su batita blanca, su estetoscopio y sus pulseras de la muerte. Si no le ha tocado, gloria a Dios. Todos a portarnos bien, hermano. Primera de San AMLO, ¿no? No, fuera, no es cierto. Todos a portarnos bien. Es importante, hermano. Esa tragedia que pasó nos tiene que dejar una enseñanza a nosotros como cristianos. Cada domingo que vienes a este lugar, tú tienes que estar abierto a recibir dirección de Dios. Y si te dice, salte de esa fila porque te estás poniendo en riesgo, porque ahí donde estás formado es peligroso, usted obedézcale a Dios. O si no, asuma sus propias consecuencias y no le ande echando la culpa a otros. Incline su rostro.